Pensemos por un momento en la siguiente escena. Eres la celebridad más grande de toda Europa. Vives rodeada de un lujo inalcanzable, de admiradores, de portadas y de fiestas donde la aristocracia de París bebe literalmente de tu mano. Una locura de vida, desde luego. Exacto. Pero de repente, en un giro completamente absurdo, te encuentras huyendo a escondidas por la puerta de emergencia de un hotel de mala muerta en la costa española. Sí, tal cual. Mientras tu criada y tú montáis un pollo tremendo fingiendo un robo ante la policía. Es que es increíble. O bueno, pensemos que años después te ves obligada a cruzar líneas enemigas en pleno invierno a bordo de un tren atestado de soldados amputados y moribundos. Y todo esto solo para descubrir el verdadero significado del amor y de la dignidad humana. Nueva inmersión analítica. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia espectacular que cruza la arquitectura industrial, la hipocresía social del siglo XIX, los horrores de la guerra y la búsqueda de un refugio real. Una mezcla explosiva. Y para ello vamos a cruzar dos fuentes fantásticas. Por un lado, unos extractos directos de las memorias de la propia Bernard, tituladas Madobelby. Una fuente imprescindible, claro. Y por otro lado, un texto revelador llamado Sabadulburu, una obra que rescata figuras históricas olvidadas y las pone frente al espejo de los grandes mitos. ¿Qué es lo que hace este análisis tan interesante? Sí, porque nuestra misión hoy es desmontar la fachada de la divina Sara y descubrir cómo una mujer que estaba fichada por la policía logró sobrevivir apoyándose en las personas más inesperadas. Es un viaje muy necesario, ¿eh? Normalmente la historia nos empaqueta a Sarah Bernhardt como el mito absoluto, o sea, la estrella inalcanzable. Claro, el ícono. Exacto. Pero los textos que manejamos hoy nos exigen mirar detrás de ese telón. Nos obligan a examinar las estructuras que la sostenían cuando el peso brutal de la fama y el escrutinio público amenazaban con hacerla pedazos. Me encanta que hables de estructuras, porque, a ver, quiero usar una analogía arquitectónica para arrancar esto. Venga, a ver. Si pensamos en la imagen pública de Bernhardt, era como uno de esos espectaculares escaparates de cristal que empezaban a inundar París en la Revolución Industrial. Sí, la época de las grandes galerías. Eso es. El cristal es deslumbrante, deja entrar la luz, atrae todas las miradas. Pero mecánicamente hablando, el cristal no soporta la tensión. Bajo mucha presión estalla. Lógico. El hierro, en cambio, es lo que absorbe el peso, lo que evita el colapso. Sara era el cristal de París. Pero hoy vamos a ignorar el cristal y vamos a buscar a los hombres de hierro que absorbieron la tensión de su vida. Me parece una metáfora perfecta. Y bueno, para entender cómo funcionaba esa mecánica entre el cristal y el hierro, tenemos que viajar precisamente al corazón de ese París industrial. Vamos para allá. Concretamente a los inmensos salones de Lau Grand Colbert en la Rue Vivienne. Vamos a situarnos allí porque el edificio en sí ya nos cuenta la historia. El Lau Grand Colbert fue diseñado por un arquitecto ciezano llamado Ramón Hervás. Una figura clave en todo esto. Totalmente. Y Hervás no construía a la antigua. Él bebía directamente de pioneros como Labrouste y Oreo. ¿Y qué hacían estos tíos? Innovar a lo bestia. Sí, fueron los primeros que decidieron dejar de esconder el hierro detrás de la piedra. Lo mostraron desnudo. Sin complejos. Exacto. Era como decir, mirad, esto es lo que realmente sostiene el edificio. Sin adornos. Era un templo de hierro forjado y cristal. Y fíjate en el paralelismo brutal con la propia Sara. En esos salones modernos, bajo esos arabescos de hierro o visto, ella se movía intentando hacer exactamente lo mismo con su vida. Es verdad. El texto de Zabalaburu la define en ese momento con un estatus muy particular, el de una cortesana rehabilitada. Y esto no solo es una etiqueta moral, era una realidad socioeconómica muy cruda en el Segundo Imperio francés. Vale, a ver, vamos a desgranar esto de cortesana rehabilitada. Porque a veces romantizamos el término. No hablamos de una influencer con patrocinadores, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? Hablamos de supervivencia pura y dura. En el París de la época existía la police de mœurs. Madre mía. Una policía moral, literal, que catalogaba a las mujeres. Estar en su registro significaba que tu viabilidad económica, tu estatus y hasta tu libertad dependían de a qué hombre poderoso complacías. O sea que no eras dueña de tu vida en absoluto. Para nada. Pero Sara, con una inteligencia feroz, utilizaba ese estigma social y lo convertía en una retórica de poder. Jugaba al juego de París, adueñándose de su narrativa. Claro, dándole la vuelta a la tortilla. Eso es. Pero claro, ese juego agota. El cristal estaba bajo una presión inmensa. Y aquí es donde entra nuestro primer hombre de hierro, justo en medio de este templo de la modernidad,
Sara había conocido a Ramón Hervás cuando ella era solo una niña de 6 años. Fíjate qué casualidad. Sí. Y el tiempo pasa, y convertida ya en una mujer adulta, y siendo nada menos que la amante oficial del anciano príncipe de Ligne, Sara se reencuentra con Hervás en el Au Grand Colbert. El reencuentro es de película. La escena es increíble. Ella pasa por su lado y con total disimulo le desliza un papel cuidadosamente doblado. Y así, con ese gesto clandestino, arranca una relación íntima brutal en el apartamento de él en el Boulevard Malesherbes. Una relación que además la obra no dulcifica en absoluto, ¿eh? Hervás es un hombre maduro, muy consciente de su decadencia física. Sí, los textos hablan de su condición mustia, en contraposición con la turgencia y la juventud arrolladora de Sara. Exacto. Él vive en un conflicto constante. Quiere ser su mentor, su refugio, pero se ve arrastrado por una pasión física que ella alimenta sin tapujos. Y ella no era una damisela pasiva, hablamos de una artista completa. Pintaba, esculpía y según los textos creaba cartones muy explícitos sobre el acto carnal. Tenía el control total de la situación. Sí, totalmente. Pero aquí te tengo que interrumpir porque hay algo que no me cuadra. Dime, a ver. Tienes a una mujer rodeada por la flor y nata de la aristocracia europea. Duques, príncipes, banqueros, hombres que le pueden poner un palacio a sus pies sin pestañear. Literalmente. Entonces, ¿por qué elige a un arquitecto mayor, lleno de complejos y miedos, como su gran refugio moral? O sea, ¿qué le daba a Hervás que no le diera un duque? Pues mira, le daba algo revolucionario para ella. No la trataba como una transacción. Ah, claro. En el mundo de los duques y príncipes, la relación era un intercambio de estatus. Ellos pagaban por lucir a la actriz de moda y ella cobraba para poder mantener a su hijo Maurice. Era un mercado puro y duro. Ya, un escaparate. Exacto. Hervás cambiaba la economía de la relación. En ese apartamento silencioso del Boulevard Malesherbes, ella no tenía que ser la divina. Hervás veía a la mujer real, a la madre asustada, al ser humano herido. Qué fuerte. Le aportaba un anclaje moral incondicional. Sara buscaba sentirse amada, no consumida. Claro, el hierro soportando la tensión. Y madre mía, cuánta tensión tenía que soportar. Porque si analizamos de qué estaba huyendo, la lista de traiciones de los hombres más poderosos de Francia es para echarse a temblar. Totalmente. Es que esa necesidad desesperada de un refugio en Hervás no surge de la nada. Es la consecuencia directa del fracaso moral de la élite parisina. Piensa en la inmensa sombra del duque de Morny. El medio hermano del mismísimo emperador Napoleón III. Palabras mayores. Sí, el poder absoluto. Morny fue su protector y su amante, pero la cosa acabó fatal. Un escándalo nacido de la pura envidia y del escrutinio brutal de la corte terminó en un altercado violento. ¿Y quién pagó los platos rotos? Ella, por supuesto. Ella. Le costó la expulsión de la Comédie Française. Su carrera teatral, que era el único lugar donde ella era verdaderamente libre, casi se va por el desagüe antes de empezar. Y la tragedia no es solo profesional, es profundamente personal. Antes mencionaste que era la amante del príncipe de Ligne. Sí, el anciano. Bueno, pues tienen una noche de pasión tremenda y de ahí nace el gran amor de la vida de Sara, su hijo Maurice. Pero el príncipe, que sobre el papel era el culmen de la nobleza, resulta ser un cobarde integral. Es que los textos lo describen como un hombre bobalicón. Literalmente. Completamente aplastado por la figura de su padre y por las exigencias sociales de su esposa noble. Esto me parece alucinante, porque desencadena una escena digna de un thriller corporativo de hoy en día. Sí, tal cual. El misterio de la paternidad de Maurice se guarda bajo 7 llaves. Y llega un momento en que Sara tiene una entrevista cara a cara, gélida, en Bruselas, con el patriarca de los Ligne. Una encerrona en toda regla. Total. El viejo príncipe la recibe, reconoce en privado que ella es deslumbrante y brillante, pero se niega en rotundo a reconocer cualquier vínculo de sangre con el niño. Lo borran del mapa para evitar el escándalo. Era establecido dispuesto a borrar la identidad de un ser humano, de un recién nacido, solo para mantener intacta la marca familiar. Es que es el mundo al revés. Fíjate en la contradicción. Se supone que la alta sociedad y la realeza eran el faro de la moralidad y el honor en el siglo XIX. Se supone, claro. Y sin embargo actúan con una cobardía moral absoluta. Mientras tanto, la actriz a la que la policía tiene fichada, la supuestamente inmoral, es la única que saca las garras y lucha como una leona por la dignidad de su hijo. Esto plantea una pregunta importante sobre la hipocresía que desnudan estos textos.
El sistema oficial intentaba reducir a una mujer compleja, a una artista y madre devota, a una simple ficha policial para mantenerla controlada. Para que no molestara. Exacto. Y el castigo por no someterse era constante, no solo en lo personal, también en el trabajo. El director del teatro Gymnase, Montiné, la odiaba por rencores pasados y se dedicaba a humillarla públicamente. ¡Qué horror! Le daba papeles estúpidos, mediocres, como el de la princesa Duchinka, intentando hundirla psicológicamente. Ya, minar su moral. Y si sumas eso al desprecio social y al rechazo de su propia madre, pues claro, el cristal estaba a punto de estallar. Y estalla, vaya si estalla. Porque toda esta presión asfixiante de París es lo que provoca una huida desesperada, una fuga que nos lleva de las brumas del río Sena al sol implacable de España. Y menudo cambio de escenario. Sí, y prepárate, porque aquí es donde la tragedia griega se convierte de repente en una comedia de enredos digna del teatro del absurdo. Totalmente. Nos vamos a abril de 1864, estación marítima de Marsella. Vale. El estado mental de Sara es crítico. Está en el abismo. Incluso alberga ideas suicidas reales. En medio de esa oscuridad conoce a un oficial militar llamado Emmanuel Baucher. Apadrinado por Lord Caradox, si no me equivoco. Eso es. Emmanuel se convierte en una especie de tabla de salvación improvisada y deciden embarcarse juntos hacia España en un barco llamado Le Navarin. Pero ojo, que nadie se imagine un crucero de lujo cruzando el Mediterráneo. Las fuentes describen el dichoso barquito como un cascarón sucio que apestaba a pescado rancio. Madre mía, el olor. El glamour de París se queda en el muelle. Es una metáfora preciosa de lo que está a punto de pasarles. Huyen de la falsedad perfumada de París y acaban rodeados de crudeza. Y al llegar a España, a Alicante concretamente, la ilusión romántica choca de frente con el muro de la realidad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La cena de Alicante es para enmarcarla. Llegan a un hotel que debía ser lo más deprimente de la ciudad. Ya te digo. ¿Y sabes cómo estaba decorado? Con raspas de pescado pegadas en las paredes. Es que es surrealista. En medio de ese escenario, se destapa el gran pastel. Sara descubre que Emmanuel le ha mentido. Resulta que el valiente soldado está casado y tiene hijas. Y la reacción de Sara es fuego puro, el despecho absoluto. Se siente engañada otra vez por un hombre que le prometía seguridad. Y lía una buena. Monta un pollo de proporciones épicas en el hotel. Los gritos, los muebles volando, el escándalo es tan monumental que los dueños llaman a la policía española. Es que me imagino la escena y es brutal. Y aquí tenemos el esperpento perfecto. Emmanuel Baucher, el gran militar, sale huyendo despavorido por una salida de emergencia para que no lo pillen. ¡Qué valiente, eh! Ya ves. Y mientras tanto, Sara y su criada, demostrando que para algo es la mejor actriz de su generación, improvisan sobre la marcha y se ponen a fingir un robo para justificar todo el caos ante la policía. Es puro esperpento, es ridículo, es patético y al mismo tiempo es tremendamente humano. Sí, sí. Pero detrás de toda esta farsa de las espinas de pescado y las huidas por la puerta de atrás, hay un aprendizaje psicológico vital que marca el resto de su vida. A ver, explícame esto. Porque si yo estoy en Alicante fingiendo un robo mientras mi amante huye por la puerta de atrás en un hotel que huele a sardinas, yo a ese señor no le vuelvo a hablar en la vida. Claro, sería lo normal. Sin embargo, los textos apuntan a que este desastre de hombre se convirtió en el amor verdadero y en su otro gran ancla moral. ¿Cómo pasas de este cuadro a considerarlo el amor de tu vida? Es que no tiene sentido. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido del mundo si entendemos cómo se construye la intimidad real. A ver. Muchas veces creemos que las relaciones más fuertes se forjan en escenarios perfectos, en cenas románticas a la luz de las velas, pero en realidad los verdaderos anclajes se sueldan cuando tu peor versión, la más caótica y desesperada, queda expuesta ante el otro y sobrevives a ello. Claro, en París todo era cálculo. Posar, aparentar, la seducción supermedida. Exacto. En Alicante tocaron fondo. La fealdad del lugar, la exposición de la mentira de él, la histeria de ella. Todo eso dinamitó las máscaras cortesanas de golpe. Se vieron desnudos en sus miserias. Eso es. Y, paradójicamente, al despojarse de toda esa capa protectora de superficialidad, construyeron algo indestructible. Esa es la razón por la que años más tarde, cuando se reencuentran en Bayonne, la relación florece de una forma que nadie en París habría entendido. Ese reencuentro en Bayonne.
Los textos hablan de días de vino y rosas en el Château Caradoc justo antes de 1870. Un contraste brutal con Alicante. Total, lo describen como su santuario del recuerdo emocional. Porque claro, ya habían pasado por el barro juntos. Ya no había nada que fingir. Era un amor limpio de defensas, por fin. Pero, como toda historia de esta magnitud, ese santuario emocional no podía durar para siempre. Ya, la historia se cruza por medio. El estallido de la guerra franco-prusiana hace saltar todo por los aires. Y esto nos conduce al clímax narrativo y emocional de esta historia, un momento extraído directamente del corazón de las memorias de la actriz. Nos vamos al duro invierno de 1871, el asedio de París. La atmósfera es mortecina, la ciudad está rodeada y se muere de hambre. Una situación límite. Y el hambre no entiende de clases sociales. Muerde igual a la estrella de la comedia que al panadero. Así que el 4 de febrero, Sara toma una decisión radical y huye hacia el sur, cruzando las líneas prusianas con un salvoconducto de un oficial alemán. Y el viaje de huida destroza por completo cualquier rastro de la diva intocable. Sí, Sara viaja en un tren de suministros que sale de la Gare de l'Est. Y no va en un vagón de lujo, va hacinada junto a decenas de soldados heridos. Un trayecto de 3 días que se convierte en una agonía de 11 días. me ponen los pelos de punta imaginar ese contraste tan cinematográfico. La mujer que cenaba en palacios, ahora rodeada de espanto, de amputaciones y de dolor. Es sobrecogedor. Y en medio de ese horror, el tren se detiene en la estación de Iconés. Ahí ocurre un encuentro fortuito. Se le acerca un joven soldado alemán. Las memorias lo describen muy visualmente. El chico es altísimo, pero está cruelmente tullido. Sí, lleva el brazo en cabestrillo y arrastra la pierna. Exacto. Y en ese andén helado comparten unas raciones de comida austeras. Intentan comunicarse. Y en un francés muy torpe, este soldado prusiano le da noticias sobre Emmanuel Boucher. Le cuenta que Manuel sigue siendo prisionero de guerra, Y Sara se queda de piedra. porque ella creía que ya lo habían liberado, pagando o negociando, como hacían casi todos los oficiales franceses con contactos. Claro. Pero el soldado le explica la razón exacta por la que sigue prisionero. Le dice que los prusianos ofrecieron la libertad a los oficiales franceses a cambio de un juramento. Dar su palabra de honor de que no volverían a tomar las armas contra Alemania. Exactamente. Muchos tragaron el orgullo, juraron y se fueron a casa. Pero Emmanuel Boucher se negó en rotundo. Prefirió la cautividad antes que rendir su honor. Y la reacción de ella. Uf, en ese andén rodeada de olor a muerte, rompe a llorar desconsolada y grita: ¡Ah, el valiente soldado! Es un momento de una fuerza tremenda. Es brutal. Porque ahí ves cómo toda la superficialidad del mundo parisino, de la fama mundial, todo eso se evapora en un segundo ante una noticia de integridad inquebrantable. Ahí está el corazón de la historia. El pathos absoluto que el autor de Zabalburu quiere rescatar. En ese llanto, Sara reconoce a uno de los suyos. Claro, almas gemelas. Emmanuel no la quería como un trofeo para exhibir. Y al negarse a jurar frente al enemigo, demostraba la misma resistencia estructural que la propia Sara tuvo que ejercer toda su vida contra la sociedad de París. El hierro sosteniendo al cristal en mitad de la guerra. Lo que el texto define maravillosamente como un amor limpio y sacrificado. Me parece una forma preciosa de cerrar el círculo. Pero claro, entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Qué nos quiere decir el autor de Zabalburu al cruzar su libro con este episodio real? Pues mira, la tesis final es que el autor usa esta fidelidad histórica como un espejo contrastante para hacer una crítica feroz. A ver, explícame eso del espejo. Nos muestra cómo la gran historia oficial y la sociedad terminaron glorificando a una mujer cuya integridad fue puesta a prueba y redimida por la valentía de un soldado. Sí. Pero el autor contrasta esto con la sociedad murciana que retrata en su novela, donde figuras de un talento técnico y moral gigantesco, como el propio arquitecto Ramón Hervaz o Félix Zabalburu, permanecen en un injusto anonimato. O sea que la historia oficial suele borrar a los que sostienen las vigas. Exactamente. Se glorifica el cristal, pero se olvida al hierro. Es una reflexión que nos conecta directamente con quienes nos escuchan y con cómo funciona nuestro mundo hoy en día. Seguimos exactamente igual, me temo. Totalmente. La historia a menudo premia el escándalo, el ruido, los titulares rápidos y la superficie brillante. El escaparate, vaya. Eso es. Pero los actos verdaderos de integridad, de decencia humana y de amor incondicional, esos casi siempre ocurren en el anonimato.
en el silencio de un piso en el Boulevard Malesherbes o compartiendo un trozo de pan duro en un tren lleno de heridos. Así es. Las grandes estructuras que realmente evitan que nuestro mundo colapse no son las que salen en las portadas, son las que resisten la presión en la oscuridad. Y eso nos deja con una pregunta estupenda para la reflexión personal de la audiencia. A ver. Si hoy en día despojáramos a nuestras figuras públicas y a nuestro mundo de todo el ruido mediático y las redes sociales, ¿quiénes serían realmente los valientes soldados de nuestra época? ¡Qué buena pregunta! ¿Y quiénes son esos arquitectos olvidados que, sin que nadie les aplauda, están sosteniendo las vigas de nuestro frágil mundo de cristal? Da para pensar un buen rato, desde luego. Ha sido una inmersión apasionante. Nos escuchamos en el próximo análisis.